Bueno, tenemos un plano, por ejemplo, podría ser este, se llamaba, es perpendicular esta traza, recordad que las trazas son las líneas de intersección, y la otra es oblicua, por lo tanto es un plano que se proyecta verticalmente sobre el plano vertical, ¿no? Plano proyectante vertical, ¿vale? O también llamado plano de Kant, ¿vale? Bueno, pues el tema de paralelismo, lo primero que nos dice es que dos planos, si son paralelos, tienen sus trazas paralelas, ¿no? Parece una obviedad, ¿no? Que si dos planos son paralelos, como veis aquí, si este es paralelo a este, necesariamente sus dos trazas respectivas, en planta y alzado, pues tienen que ser paralelas siempre, ¿no? Y la recíproca, pues bueno, no siempre se cumple, a no ser que cojamos los tres planos de proyección, ¿no? Entonces vamos a ver ese caso excepcional, ¿no? Bueno, entonces fijaros, si quiero hacer un plano paralelo a ese, basta con que trace la traza esta paralela y esta paralela, ¿no? Entonces alfa sub 1 paralela a beta sub 1, ¿vale? Y alfa sub 2 paralela a beta sub 2, ¿vale? Y ahí tengo ya dos planos que necesariamente por ser de Canto, pues efectivamente se cumple que con esas dos proyecciones son suficientes. Ahora bien, imaginaros que hago este plano que viene por aquí, ¿vale? Y ahora hago este otro, ¿vale? Estos dos planos tienen sus trazas paralelas, pero no son paralelos, ¿no? Entonces, fijaros que en el caso de planos paralelos a la línea de tierra, vale, sabemos que si dos planos son paralelos, siempre sus trazas van a ser paralelas, pero en este caso la recíproca no es cierta. No por tener estas dos trazas paralelas, en ambos casos, en las dos proyecciones, se cumple que son paralelos. Y vamos a ver por qué. Si lo representamos en el perfil, si en vez de estar recortando papeles, pues queréis hacer el boceto, pues también hacer el boceto también es muy sencillo. Pero bueno, yo creo que así también se ve muy claro, porque sabéis que el plano viene de aquí a aquí, ¿no? Todo el mundo lo ve, ¿no? Lo veis ahí, ¿no? Y el otro plano, pues viene desde este punto hasta este. Y ahí veis que efectivamente no son paralelos. Lo veis ahí, ¿no? ¿Se ve? Sí. Entonces, si ahora hago aquí esta línea de intersección de los planos verticales y las prolongo, y mediante un giro traslado esto, o mediante una línea 45, tengo ahí las proyecciones en el perfil, bueno, las proyecciones no, las trazas en el perfil de ambos planos y efectivamente. Entonces podemos decir ya taxativamente que si se cumple en las tres proyecciones siempre, en cualquiera de los dos casos, incluso en el caso recíproco también va a ser cierto, ¿vale? O sea que en realidad, si tenemos los dos planos tal y como los pongo aquí, ¿no? Y como veis, en estos casos tenemos que el plano rojo tiene sus trazas paralelas en las tres proyecciones. La recíproca aquí también es cierto, porque sabemos que solo con que nos den también el perfil, pues ya sabemos que esos planos son paralelos, ¿vale? O sea que si queremos tener la seguridad para cualquier caso, debemos coger siempre la tercera proyección también, ¿vale? Hay que decir que por regla general en casi todos los planos pues llega con dos proyecciones, ¿no? Pero ya digo, si queremos tener la total seguridad, como veis en los casos de planos paralelos a, también tendríamos en casos de planos que pasan por la línea de tierra. Pues lógicamente, si dos planos pasan por la línea de tierra, a ver dónde tengo los planos, aquí. Pues una de dos, o son coincidentes, que tampoco son paralelos, o sea que coinciden, ¿no? O si tienen distintos ángulos, pues tampoco son paralelos. Y fijaros que las trazas no es que sean paralelas esas dos, es que son coincidentes, ¿no? Vale, pero si yo cojo dos planos, por ejemplo, que siguen esta dirección, pues fijaros que aquí estas dos trazas son paralelas, ¿no? Y abajo también van a ser paralelas, ¿no? Vale, o estos dos, ¿no? Y sin embargo, pueden estar así en el perfil y por tanto no ser paralelos, ¿vale? O sea que los planos paralelos a la línea de tierra podrían ser otra de las excepciones en las que necesitamos también la tercera proyección, ¿vale? Porque fijaros que estos dos, pues sí, tienen las trazas paralelas, ¿no? Pero si giro este plano, siguen teniendo las trazas paralelas en planta y alzado y sin embargo no son paralelos, ¿vale?
Bueno, realmente estos también son planos paralelos a la línea de tierra, por lo tanto no es un caso distinto de este, ¿vale? Lo que pasa es que vienen hacia aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso en cuanto al paralelismo entre planos y entre rectas. No sé si alguien se atreve a decir lo siguiente: si yo dibujo este plano y pregunto, ¿esta línea es paralela al plano? ¿A alguien se le ocurre cómo puedo saberlo? Bueno, pues aquí el dibujo espacial nos va a dar una buena idea de esto. Tengo un plano oblicuo, ¿no? Y tengo una línea. Voy a ponerla aquí, por ejemplo. Cuando pongo aquí los dos puntos, quiere decir que corta al plano horizontal y vertical en estos dos puntos, ¿vale? Son las trazas de la recta. Voy a poner H sub A, lo ponemos así, V sub A, ¿vale? A sub 1, A sub 2. O si queréis también aquí, pues ponéis H sub A y V sub A. Bueno, normalmente ponemos H sub A aquí y en mayúscula para decir que esta es la traza, ¿vale? Y aquí V sub A. Bueno, entonces ya no haría falta poner 1, el subíndice, ¿no? Bueno, pues ¿cómo puedo saber si esa recta es paralela al plano? Bueno, si en el plano existe una recta paralela a ella, entonces cojo este punto y cojo aquí otro, hago esta dirección, proyecto este punto y ahora uno este punto con este. Si esta línea es paralela a esta y esta es paralela a esta, pues tenemos que la recta roja es paralela al plano, ¿vale? O sea que, en síntesis, una recta es paralela a un plano cuando en el plano existe una recta paralela a ella, ¿vale? Nada más que eso, ¿de acuerdo? Y fijaros que aquí es muy fácil de ver. Obviamente, si hay una paralela a ella, pues va a ser la recta paralela al plano, ¿no? Bueno, con lo cual sería muy sencillo, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo este plano y hago por ejemplo una recta frontal, esta línea sería horizontal, voy a llamarla F1 y esta F2, ¿no? ¿Esta recta es paralela al plano? Pues sí, porque habíamos dicho que, aquí ni siquiera necesito hacer la recta, que cuando cortábamos un plano oblicuo, por ejemplo, por un plano paralelo al vertical, la intersección salía una línea aquí paralela a la línea de tierra y aquí arriba paralela a esta. O sea que esta línea pertenece al plano, ¿vale? Voy a llamarla B1, B2, ¿no? Y aquí se cumple que esta línea es paralela a la línea de tierra y esta es paralela a esta. Por lo tanto, esta línea F es paralela al plano, ¿vale? Entonces, la teoría nos dice que simplemente una recta es paralela a un plano si puedo construir en el plano una recta paralela a ella, ¿vale? Lo vemos muy sencillito. Bueno, por último nos faltaría cuando dos líneas son paralelas, ¿no? E igual que los planos paralelos tenían trazas paralelas, pues las rectas paralelas también tendrán sus proyecciones paralelas, ¿vale? Y como siempre, pues hay alguna excepción. Por eso, para eliminar las excepciones podemos coger el perfil, ¿no? Por ejemplo, la excepción son las rectas de perfil. Si yo dibujo estas dos líneas, fijaros que estas dos líneas pues tienen, voy a ponerla así, por ejemplo, tienen las proyecciones paralelas, ¿no? O sea, A sub 1 es paralela a B sub 1 y A sub 2 es paralela a B sub 2, pero no son paralelas, porque si proyecto este punto en el perfil, vamos a proyectarlas aquí, hago el giro, represento la recta B1, la recta B quiero decir, y la recta A que viene por aquí. Fijaros que en el caso este, sabemos que si dos líneas son paralelas, como estos dos bolígrafos, sus proyecciones siempre lo son, pero el hecho de que sus proyecciones lo sean en estas dos no significa, o sea, la recíproca no es cierta, no significa que sean paralelas, ¿vale? Entonces, para decir de forma taxativa que se va a cumplir, necesitamos las tres proyecciones en el caso del plano de perfil, ¿vale? O en el plano de perfil, en el caso de las rectas de perfil, porque en este caso excepcional, ¿no?, pues vemos que efectivamente esas dos líneas no son paralelas, ¿no? Y si lo representamos en 3D, podríamos representar esta recta aquí, agujereando esto así, ¿no? Y ahí tenemos veis ahí la proyección, ¿no?
Entonces veis que no es paralela a la otra que viene por aquí, ¿vale? Bueno, por regla general, quitando esto, pues las líneas paralelas van a tener sus proyecciones paralelas y va a ser suficiente con que cojamos dos proyecciones en planta y alzado, ¿vale? Pero ya, si tenéis dudas, insisto, por ejemplo, estas dos líneas son paralelas, ¿vale? Porque tienen sus dos proyecciones paralelas, A2, A1, A1 paralela a B1 y A2 paralela a B2, ¿vale? Ahí ponemos un ejemplo, ¿no? Bueno, pues sería algo como esto, ¿no? Tenemos esta línea y esta otra, con sus proyecciones respectivas, ¿vale? Imaginaros dos verticales, pues también tendrán sus proyecciones paralelas y ahí los puntos pues quedarán en las equidistancias correspondientes a las respectivas proyecciones del alzado, ¿no? O dos rectas de punta o dos rectas de perfil, tenemos que verlas ahí para asegurarnos, ya que estas dos proyecciones, como acabamos de ver, sí que lo son, ¿no? Dos líneas horizontales, pues también no tenemos problema, con que se cumpla en la planta y alzado es suficiente, ¿no? Entonces tendríamos líneas horizontales, tendríamos por ejemplo aquí esta y más abajo otra aquí, por ejemplo esta. Bueno, tiene sus proyecciones paralelas y por tanto las dos líneas son, como veis ahí, tienen las dos proyecciones paralelas y necesariamente son paralelas, ¿no? Vale. O sea que en este caso tampoco hace falta coger el perfil, vale.